Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar con la tabla pitagórica, ¿sí? Y vamos a tratar de analizarla para encontrar todas las relaciones numéricas que tenemos entre las tablas y los productos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que multiplicar es lo mismo que sumar varias veces el mismo número. Es decir, 2 por 3 es lo mismo que sumar al 2 3 veces, es decir, es lo mismo que hacer 2 más 2 más 2. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la multiplicación es las partes, ¿sí? Los elementos que las componen y las vamos a nombrar con propiedad. Por ejemplo, el 2 y el 3 son los factores, se llaman factores. Y el resultado, que en este caso es el 6, se va a llamar, y le vamos a decir nosotros, producto. Entonces, las partes de la división tenemos, de la multiplicación tenemos 2 factores y un producto. ¿Sí? Bueno. La tabla pitagórica está compuesta por 2 coordenadas, ¿sí? La coordenada de las columnas, que es esta que está acá, para abajo, y la coordenada de las filas, que es esta que está para acá, al costado, ¿sí? En la primera columna y en la primera fila vamos a encontrar las tablas del 1 al 10, ¿sí? Y dentro, acá en estos cuadraditos que están en blanco, van a estar todos los productos, todos los resultados de esas multiplicaciones. Miren. Entonces, para poder usar la tabla pitagórica, yo tengo que cruzar las coordenadas de las filas con las de las columnas. Por ejemplo, yo digo, acá me pongo en la columna en el 2, y voy y quiero saber el 2 por 6. Entonces me voy hasta la fila del 6, y yo sé que me va a dar 12, y ahí obtengo el resultado. O, por ejemplo, 6, ¿no? Por 8. Entonces me voy desde el 6 hasta donde está el 8, ven acá. Entonces 6 por 8, 48. Y así, cruzando la fila con la columna, obtengo el producto, resultado de la multiplicación que estoy buscando. ¿Sí? Muchos productos aparecen 2 veces. Si sabemos cuál es el producto de 5 por 7, podemos saber cuál es el producto de 7 por 5. ¿Sí? Lo tenemos 2 veces escrito acá en la tabla pitagórica. Miren, 7 por 5, 35. 5 por 7, 35. Aparece 2 veces en la tabla. ¿Esto qué me muestra? Que la multiplicación tiene como la suma la propiedad conmutativa. Es decir, el orden en el que yo coloque los factores no va a alterar el producto, el resultado. Va a ser lo mismo 5 por 7 que 7 por 5. Me van a dar exactamente el mismo resultado, no importa en el orden que yo los ponga. ¿Sí? Hay tablas que mantienen entre sí relaciones de multiplicación o división, como dobles, triples o mitades. Por ejemplo, los de la columna del 10, ¿sí? Son el doble que los de la columna del 5. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a comprobarlo. El doble, acuérdense que es multiplicar por 2. Entonces, 5 por 2 es 10. 10 por 2 es 20. 15 por 2 es 30. 20 por 2 es 40. 25 por 2 es 50. 30 por 2 es 60. 35 por 2 es 70. 40 por 2 es 80. 45 por 2 es 90. Y 50 por 2 es 100. Entonces, como dice esta regla, la columna del 5, ¿sí? Si yo la multiplico por 2, me da como resultado la columna del 10. Significa que la columna del 10 es el doble que la columna del 5. ¿Sí? Y por ejemplo, nos pasa lo mismo acá cuando nosotros decimos, por ejemplo acá,
nosotros decimos, los productos de la columna del 4 son la mitad de la columna del 8. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que si yo a los productos de la columna del 8 los divido por 2, porque la mitad es dividir por 2, yo a la columna del 8 los divido por 2, me va a dar el resultado la columna, ¿sí? Los productos de la tabla del 4. Por ejemplo, miren, 8 dividido 2, 4. 16 dividido 2, 8. 24 dividido 2, 12. 32 dividido 2, 16. 40 dividido 2, 20. 48 dividido 2, 24. 56 dividido 2, 28. 64 dividido 2, 32. 72 dividido 2, 36. Y 80 dividido 2, 40. ¿Sí? Entonces, los productos, ¿sí?, de la columna de la tabla del 4 son la mitad que los de la del 8. Y a su vez, podemos decir también entonces que los productos de la tabla del 8 son el doble que los de la tabla del 4. Si yo a los de la tabla del 4 los multiplico por 2, me va a dar la del 8. Y si a la del 8 la divido por 2, me va a dar la del 4 como resultado. Bueno. También, ¿sí?, yo puedo sumar o restar columnas para obtener nuevos resultados. Por ejemplo, para obtener los productos, ¿sí?, de la columna del 7, yo puedo sumar, ¿sí?, las columnas del 2 y la del 5. Vamos a probar. Si yo hago 2 más 5, 7. 4 más 10, 14. 6 más 15, 21. 8 más 20, 28. Y así sucesivamente, miren, 20 más 50 da 70. Entonces, acá en esta regla, ¿qué nos muestra? Que si yo sumo los productos de la columna del 2 más los productos de la columna del 5, obtengo como resultado los de la columna del 7, ¿sí? Y también lo puedo hacer al revés. Si a los productos de la columna del 7 le resto los productos de la columna del 5, obtengo los de la columna del 2. Y si a los productos de la columna del 7 le resto los de la columna del 2, obtengo los de la columna del 5, ¿sí? Bueno, para multiplicar por números que no estén en la tabla, por ejemplo el 12, yo puedo emplear la misma estrategia que usamos recién de sumar productos de diferentes columnas para obtenerlos de otra. Por ejemplo, si yo quiero, ¿sí?, multiplicar por 12, voy a multiplicar al número primero por 10, después lo voy a multiplicar por 2, y después voy a sumar esos dos productos. Por ejemplo, acá, 4 por 12 es lo mismo que hacer 4 por 10 más 4 por 2. Entonces, 4 por 12 es 48, ¿sí? 4 por 10 es 40, más 4 por 2, que es 8, me da 48. Y así puedo hacer con cualquier número grande que tenga que no se encuentre dentro de la tabla, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar la tabla atentamente y vamos a observar que en esta diagonal, que parte desde el por, ¿sí?, en la diagonal de la tabla, tenemos los productos, los resultados de los factores que se repiten. Por ejemplo, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, ¿sí? En esta me falta el 10. Entonces, tenemos que recordar que en la diagonal aparecen todos los productos de los factores que se repiten. Bueno, como ya vimos entonces, si yo sé que 3 por 4 es 12, 3 por 4 es 12, también puedo saber que 12 dividido 3 me va a dar 4. Y que 12 dividido 4 me va a dar 3.
también me ayuda para encontrar la reversibilidad de la tabla, es decir, la operación contraria, ¿sí? La operación inversa que tenemos. Entonces, de una multiplicación yo sé que los dos productos que tenemos acá, los dos factores que tenemos acá, dan como producto el 12. Ahora, si yo tengo el 12 y lo divido por 3, me va a dar como resultado a 4. Y si a 12 lo divido por 4, me va a dar resultado 3. Eso pasa en todas las tablas. Miren, por ejemplo, si yo a 5 lo multiplico por 8, me da 40. Si yo a 40 lo divido por 8, me va a dar 5. Y si yo a 40 lo divido por 5, me va a dar 8, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, un secreto muy importante que podemos mirar en la tabla pitagórica es que a partir de la diagonal, ¿sí? Que la diagonal era el producto de los factores que se repiten, ¿sí? Los productos y las los productos de las filas y de las columnas son iguales. Por ejemplo, miren acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos, después del 4 que está acá, miren, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y acá tenemos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Cuál es la diferencia? Que acá aparecen en columnas y acá aparecen en filas. Entonces yo me aprendo la mitad de la tabla pitagórica, me sé toda la tabla pitagórica. Ese es el secreto. ¿Por qué? Porque de este lado y de este lado están los números que se repiten, porque es lo mismo que hacer 4 por 3 es 12, ¿sí? Y 3 por 4 es 12, ¿sí? Acá y acá. ¿Se entiende? La diferencia es que acá va a estar parado en columnas y acá va a estar acomodado en la fila. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que analizar hoy. Todas las actividades de hoy van a estar relacionadas con este reconocimiento de las relaciones que tienen los números dentro de las tablas, ¿sí? Cualquier duda, me avisan, espero que les haya servido, los quiero mucho, les mando un beso súper grande.